Bienvenido a Creciendo junto al Pastor, donde podrás aprender a ser un mejor cristiano, un mejor líder y una mejor persona. Saludo para todos. Una vez más aquí estamos en este episodio acerca de el desarrollo, las etapas del desarrollo natural de una iglesia hispana aquí en Estados Unidos, en esta temporada acerca de plantar. Hoy vamos a entrar al tercer capítulo, sería el último capítulo que estaríamos tratando acerca de la plantación de iglesia. Hemos estado aprendiendo en los capítulos anteriores. Si aún no has escuchado el capítulo anterior acerca de qué hacer durante la plantación y todo lo que tiene que ver con ese proceso de plantar la iglesia, pues te invito a que vayas y escuches el capítulo número 2. Y también si quieres saber qué hacer antes de plantar la iglesia, antes de plantar una iglesia, te invito a que escuches el capítulo número 1. Y durante estos capítulos hemos estado conversando, platicando con el pastor Manuel Rosario, quien es una persona con mucha experiencia en plantación de iglesia allí en la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en diferentes departamentos, ha sido pastor de iglesia por muchos años y estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo conocimiento para que puedas crecer y puedas ser un líder capacitado y con experiencia. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué pasa después de la plantación. Después que ya has plantado una iglesia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y para esto vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a hacer, nos vamos a enfocar en 3 preguntas. La primera pregunta, Pastor Manuel, es, ¿qué es una iglesia? ¿Cómo sabemos que una iglesia ya está plantada? ¿En qué momento podemos decir, ok, ya hemos terminado de plantar esta iglesia, vamos a pasar a una siguiente fase? ¿Qué cosas podemos ver en una iglesia que nos dicen o que nos muestran que realmente ya esta iglesia está plantada? Muchas gracias, pastor, amigo. Es un placer estar en esta nueva entrega. Y yo debo decirte que lo he disfrutado muchísimo. Bueno, una iglesia no es un edificio. Una iglesia no es un programa. Una iglesia no es un culto. Una iglesia no es una estructura. Una iglesia es una congregación de creyentes en Jesucristo que tienen una misión especial de hacer discípulos, de discipular a otros, de crecer en la gracia. Y en el caso nuestro, de los adventistas del séptimo día, que obedecen, por supuesto, a las prácticas de fe y a las creencias fundamentales que levantamos los adventistas del séptimo día, pero una congregación de creyentes. No estamos hablando de plantar cultos, estamos hablando de plantar iglesias. Y como siempre digo, cuando plantamos una iglesia, estamos plantando a Cristo en una comunidad. Es como cuando el mismo Señor le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy podríamos decir, hoy ha llegado la salvación a esta comunidad. Bueno, en realidad la plantación de iglesias no es un evento, a mi modo de ver, es un proceso. Es como criar a un hijo. O sea, ¿cuándo tú puedes decir que un hijo está criado? Eso es algo de toda la vida. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 20 años. Está en la universidad, terminó su segundo año. Y como padre, pues mi rol ha cambiado.
¿verdad? La función ha cambiado, pero los elementos básicos del ser padre siguen ahí y van a estar ahí en cada etapa de su vida. Quizás la pregunta básicamente aquí es, después del lanzamiento, ¿qué? Porque a veces pensamos que cuando ya la iglesia se ha lanzado, ya la iglesia se plantó, pero Ya no hay más nada que hacer. lanzar una iglesia eh, no es lo mismo que ver esa iglesia echar raíces. Por ejemplo, en los primeros 5 años de una iglesia, de haberse lanzado, son vitales, y tú vas a notar de que tú vas, por ejemplo, a notar de que después de 5 años de una iglesia haber sido plantada, tú vas a tener por lo menos 6 de esas iglesias que van a estar, en algunos casos 5 van a estar, y 4 no van a estar, 3 no van a estar, a veces 5 no van a estar, no lograron sobrevivir el espacio del tiempo. Muchísimas veces porque no se plantaron correctamente. Yo quiero en este sentido darle la gloria a Dios, porque nosotros hicimos un estudio que fue parte de mi tesis doctoral de ministerio en el New York Theological Seminary, precisamente donde estudiamos la tasa de supervivencia de iglesias que habíamos plantado hace 5 años, y gracias a Dios encontramos un 88% de supervivencia, pero eso obedeció a una serie de detalles. La planificación es importante. Cuando tú planificas bien, tú edificas sobre la roca, dijo Cristo, y vienen vientos, vienen mareas, y dan duro contra la casa, pero la casa no va a caer. Pero la gran verdad es que yo diría 3, 4 iglesias en promedio no van a sobrepasar los 5 años, se van a desintegrar por distintas razones, y eso es triste. Ahora, si hay un plan bien claro, entonces donde hay valores operacionales bien claros, donde hay un liderazgo que está claro, que está formado, va a seguir hacia adelante. Por ejemplo, ¿qué íbamos a pensar nosotros? Que iglesias que tenían 4 y 5 años de plantadas iban a pasar por una pandemia. Pero ¿qué sucedió? Que gracias a Dios, esas iglesias en su inmensa mayoría salieron fortalecidas de la pandemia. O Pero alguna, o alguna, pastor, disculpe que me interrumpa, o algunas que apenas estaban reuniéndose para pre-lanzarse, o sea, antes del lanzamiento. claro, y pasar inmediatamente por una pandemia. Pero yo he visto algo. Jesucristo dijo que y yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo me he dado cuenta que la iglesia de Dios es indestructible y que tiene una capacidad de adaptación impresionante si los fundamentos están allí, si hay y si está el liderazgo listo, porque todo va a depender mucho del liderazgo. Pero bueno, hay varias cosas. Desde el punto de vista administrativo, por ejemplo, se plantó la iglesia. Desde el punto de vista administrativo, ¿qué se espera? Bueno, eso comenzó en nuestro caso como un grupo misión. Luego, esto que te voy a decir puede variar en términos de números, pero en sentido general, la iglesia adventista es así. Tú vas a llegar a compañía cuando se hace una evaluación y se ve que tiene el liderazgo, que tiene las finanzas, que tiene que ha crecido, digamos, a unos 25, en otros lugares son 30, en otros lugares son 35 miembros bautizados. Se organiza como compañía. Eso por lo general ya se hace con un voto del comité ejecutivo, y eso le da personería jurídica y pueden sacar su propia cuenta bancaria. Ya no tienen que estar dependiendo de la iglesia madre para enviar el diezmo y las ofrendas y todo ese tipo de cosas. Ya su feligresía pasa a formar parte de lo que se llama la feligresía de la congregación, y así sigue creciendo, y digamos, ya se espera que
digamos, un grupo de misión que salió fuerte. Se espera que ya 2 años, ya sea en compañía, quizás un año más o 2 años más. Ya en unos 4 o 5 años debería estar en los 50 miembros que son ya para una iglesia organizada, lo mismo, el liderazgo y todo eso. En cada uno de esos momentos irá la administración, también al lugar, porque hay un proceso para formar como compañía y un proceso para formar como iglesia. Esa es como, digamos, la parte administrativa, porque hay detalles financieros, detalles de cuentas bancarias, detalles de seguros. Hay una parte como institucional que tiene que ver aquí con eso. Entonces, disculpen que te interrumpa. Entonces, por lo que nos está explicando, que es sumamente acertado. Primero es el grupo misión, tal vez algunos 10, lo que le llamaríamos el núcleo, 15 hermanos, tal vez, crecen y ya luego llegan a 25, a 30. En el caso aquí nuestra zona es 25. Y una vez que ya tienen 25, 30, dependiendo, son reconocidos como compañía. Eh, pero esto todavía no es la iglesia. O sea, muchas personas piensan de que, oh, ya fuimos reconocidos como compañía, ya plantamos, ya terminamos, ¿no? Eso es lo que muchas personas piensan, ¿no? Pero sino que hay un proceso que sigue después de ahí hasta donde hacer crecer esta iglesia o estructurar esta iglesia al punto tal de que ya es reconocida como una iglesia Organizada. oficialmente, una iglesia organizada como tal. Muy bien. Exactamente. Entonces, eso es importante porque cuando ya tú estás organizado como iglesia, institucionalmente hay elementos, ya tú, eso, de hecho, eso se toma un voto en el comité ejecutivo, pero es un voto de recomendación a la constituyente, porque es la constituyente la que acepta en la hermandad de iglesias cuando se dan los congresos, que en algún lugar son 4 años, cada 5 años se eligen las autoridades, pero también se incorporan nuevas iglesias, ahí vienen delegados ya. Es un proceso bien bonito de haber recibido como parte de la hermandad de iglesias adventistas. Es un proceso muy lindo. Ahora bien, esa es la parte como institucional. Digamos, y ese proceso se va dando, pero recuérdate que cuando tú tienes un hijo, antes de tú tener ese hijo, tú tienes sueños para ese hijo, tú tienes planes para ese hijo, tú sabes que ese hijo, la iglesia en Jerusalén crecían y se multiplicaban. O sea, crecer es una cosa, multiplicarse es otra. ¿Ok? Entonces las iglesias están dadas no solamente para crecer, sino para multiplicarse. Lamentablemente, esa visión de multiplicación, que fue esa visión de multiplicación que fue la tónica de la iglesia primitiva. Esa fue la tónica de la iglesia primitiva, porque tú tienes la gran comisión, y, ajá, sí. No, le iba a decir algo. Antes de entrar ahí, porque esa es la otra pregunta que Bueno. tengo, okay, esa es la segunda pregunta, pero para cerrar con la primera, acerca de qué es la Okay. iglesia, eh, ¿cuáles serían esos detalles al final cuando, vamos a suponer que una conferencia, una institución reconoce que ya es iglesia? ¿Qué detalles, qué podemos ver para poder definir que realmente ya es una iglesia? Más o menos la membresía, las finanzas, el liderazgo, cómo debe de ser, más o menos en esa partecita ahí, para entonces entrar a esa segunda pregunta. ¿Qué, Okay. qué Okay. podemos ver ahí? Bueno, es como un hijo cuando llega a la mayoría de edad. Yo diría que el reconocimiento de compañía es como cuando un hijo ya sale de la niñez y llega ya a la adolescencia. Y diría que iglesia ya es cuando llega a la mayoría de edad, full, porque ya tú se supone que ya hay un liderazgo estable, maduro. Se supone que las personas de la comunidad ya se han integrado, hay un liderazgo local, autóctono. En lo que tiene que ver con las finanzas ya está, Autosostenible, ¿no? ya se sostiene, ya la iglesia madre puede seguir ayudando y demás, pero ya se supone que esta iglesia ya maduró, y si se identificó esa visión antes, trabajando en esa cultura de multiplicación de la que vamos a hablar ahorita, se supone que ya esa iglesia debe estar
avanzada en el proceso de formar una nueva iglesia. Avanzada, por lo menos en filosofía, en maduración de la idea, en identificar. Hay varias iglesias que no son adventistas que cuando lanzan una iglesia, la lanzaron hoy, el día del lanzamiento, ese mismo día, presentan 2 o 3 personas que son los pioneros del núcleo cuando van a plantar la próxima. Lo hacen en el primer culto. Lo hacen en el primero. Porque debo decirte que tú puedes tener 15 personas que salieron a plantar una iglesia, pero esos 15 no son el núcleo. O sea, porque esos 15 no tienen la visión, no tienen, me voy a entender, que pueden ser 15, 20, a lo mejor son 5 personas, que sería como la pequeña junta o donde arrancó todo, y eso se da en cada lugar. Pero en ese sentido... Y ahí, disculpe, Pastor, ahí hemos cometido, al menos nosotros los adventistas, cometemos ese error de que no plantamos iglesias que planten. O sea, solamente formamos el núcleo, van y plantan, pero cuando esa iglesia crece, no hay un núcleo preparado para ir a plantar. O sea, qué bonito fuera, qué bueno fuera, como usted mencionó, que este núcleo que está saliendo de la iglesia madre, cuando empiece, ya tiene en visión a un nuevo núcleo que se va a estar preparando. Mientras esta iglesia se va plantando, el nuevo núcleo se va preparando también para que cuando ya esta iglesia esté plantada, este nuevo núcleo puede entonces ir y plantar otra. Y creo que esa es una parte que nosotros hemos descuidado, el preparar plantadores, preparar personas para ir a plantar en el mismo momento que la iglesia va creciendo y que la iglesia se va plantando. Eso sería una buena idea hacer eso. Sí, creo que precisamente en la segunda parte de esta entrega voy a ampliar más sobre eso y cuándo eso se perdió y cómo podemos tomarlo otra vez. Porque, como siempre digo, aquí digo, no estamos plantando una iglesia, estamos plantando un movimiento. Hay un libro que se llama Umbrales para la plantación de iglesia, de Clinton Clift, donde él dice, relacionando la plantación de iglesia con la Gran Comisión, que los discípulos hacen iglesias. Las iglesias, no, que las iglesias hacen discípulos y los discípulos plantan iglesias. O sea, hay una relación. Así que está primero como esa parte, relación con la allá, pero te hablaba del proceso y hay varios elementos en ese proceso. Hay hijos que salen muy saludables, nacen muy saludables y lamentablemente mueren. Está el síndrome de muerte súbita. Y niños que te dicen, pero ¿y qué pasó? Hay otros niños que nacen 7 mesinos y algunos con menos de 7 meses que tú crees que no van a vivir. Yo tuve una experiencia con mis 2 hijos. Tengo 2, un varón y una hembra, y los 2 nacieron de 7 meses. De hecho, la hembra de menos de 7 meses, pues no tiene ni siquiera las uñas formadas todavía. Ambos nacieron de 3 libras y 4 onzas. Y en el caso de la hembra, del varón, a la semana había ganado 1 libra. La hembra a la semana había perdido 1 libra. Así que ya tuvo que remontar de 2 libras y 4 onzas. Y hoy creo que va a ser la más alta del grupo. Ella tiene 15 años, bellísima, la más alta del grupo, inteligente. Dios la ha bendecido muchísimo. Y no pintaba eso. No pintaba que iba a vivir. O sea, pues mi esposa y yo nos debatimos muchísimo entre si ella debía prepararse o no, porque no sabíamos si la niña iba a vivir. Y decidió el médico y nosotros prepararla por su salud, porque ella se vio muy mal de salud. Entonces, y gracias a Dios la niña vivió, alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que te quiero decir es que las iglesias son como los hijos. A veces una iglesia sale
y tú has hecho lo que tienes que hacer y más de lo que tienes que hacer, pero por alguna razón algo pasó, algo se desvió. Ok, a Dios se le fue una parte importante de su iglesia en el cielo. Una compañía se le fue, o varias compañías. Entonces, lamentablemente, a veces eso sucede por muchísimas razones, muchísimas circunstancias. Las iglesias recién plantadas a veces son blanco de grupos disidentes y tú tienes que estar muy pendiente de lobos que pueden aparecer, o a veces hay personas que esconden muy bien sus intenciones, pero están plantando no para el reino de Dios, están plantando para ellos. Y fácilmente, si no estás bien claro, puede terminar con un grupo independiente. Tienes que tener mucho cuidado porque esas situaciones se dan. Pero después del lanzamiento, apenas comienza, ¿verdad? El lanzamiento es una parte. Ahora esa iglesia tiene que definir qué iglesia va a ser. Tiene que definir lo que usted puso en papel, cómo lo traduce. Los valores que usted identificó. Usted dijo que usted iba a ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo, donde las nuevas generaciones van a tener oportunidades no solamente de servir la pizza, sino de cocinarla, donde usted va a integrar la comunidad, donde la persona puede pertenecer primero, donde todo el que llega tiene una puerta abierta, ¿verdad? Y que usted va a integrar a las personas de la comunidad en actividades de la iglesia que pueden ser integradas, aunque no sean miembros, que no se hayan bautizado todavía. Tú puedes tener las personas de la comunidad haciendo cosas, no lo va a poner como maestro de escuela sabática, no lo va a poner como anciano, pero hay cosas que pueden hacer. Entonces, la iglesia va a tener que comenzar a trazar, esa comunidad de creyentes va a tener que comenzar a trazar su propio camino, y como las familias, va a tener dificultades, va a tener altas, va a tener bajas, va a tener momentos de alegría, va a tener momentos de dolor, pero Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y entonces ese liderazgo va a seguir caminando, va a seguir avanzando, y si tiene una meta clara, porque el que no sabe para dónde va ya llegó, ¿sabes? Entonces por eso esa parte de planear, de formar, de darle seguimiento, pero también de ser abierto. Hay que tener planes, pero los planes no pueden ser tan cerrados que no le den espacio a que el Espíritu Santo te siga conduciendo cuando sale el mar rojo. Dios le digo a Moisés en Éxodo 3, vayan, saca al pueblo y bien, me van a adorar en este monte. Él sabía que tenía que llegar a ese monte, pero no sabía lo que iba a pasar para poder llegar a ese monte, ni la ruta final que Dios le iba a dar. Y ahí, entonces, una vez que la iglesia ya está plantada, tampoco lo es todo, ¿verdad? O sea, una iglesia pasa por grupo misión, pasa por ser compañía, o en español le llamamos grupo organizado, y luego entonces viene lo que es la iglesia organizada. Igual también a este punto, muchas personas muchas iglesias cuando ya son reconocidas por la conferencia, que ya están organizadas y que ya son iglesias organizadas, muchos miembros ya se sientan y dicen, a este punto sí se ha dado el caso que muchas iglesias ya tienen la capacidad financiera incluso de haber comprado su templo, ya hasta tienen su templo propio, su edificio y todo. Pero ¿qué sigue después de ahí? Y esta es la siguiente pregunta que quiero hacer. ¿Qué sigue después de? ¿Qué cree usted, en qué debe de enfocarse una iglesia una vez que ya fue plantada, una vez que ya fue reconocida por la conferencia como una iglesia? Ahora, ¿cuál es el enfoque? Porque el enfoque antes de ser iglesia, primero estaba enfocado en ser una compañía, luego de ser compañía, luego estaba enfocado en ser una iglesia, pero ahora entonces, después de ser una iglesia, ¿en qué se debe de enfocar una iglesia ya recién plantada? Depende de tus valores operacionales. Porque si tu meta es llegar a plantar una iglesia para llegar a ser, digamos, una iglesia de 300 miembros y tener $400,000 en diezmo y demás, si ese es tu techo, bueno, pues eso, posiblemente eso es lo que vas a conseguir. Nosotros aquí entendemos que la misión
es hacer discípulos y que el discipulado es multiplicación. Eso es discipulado, multiplicación. Tú eres como Cristo, o sea, tú imitas a Jesús y entonces tú te multiplicas. Como Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí en presencia de otro testigo, enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Las 4 generaciones de discípulos. Y cada uno de nosotros debería estar haciendo generaciones de discípulos. Y esas generaciones de discípulos, por ejemplo, en Tito 1:5, Pablo le dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrija lo deficiente y coloques ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Eran grupos pequeños, pero necesitaban ancianos porque eran iglesias. Entonces, definitivamente hay una estructura, pero la tónica del libro de Hechos, por ejemplo, el Señor dio la gran comisión y se fue al cielo. Nosotros, después de Mateo 28, no hay Mateo 29 para saber cuál fue la respuesta de ellos. No hay no hay un Juan 21, no hay un Lucas 25, ¿ok? No hay un Marco 17. Nosotros tenemos que ir a la iglesia primitiva. Y entonces ver que la iglesia primitiva, tú ves que la iglesia primitiva, tú lo que ves es una cultura de multiplicación. Los discípulos se multiplicaron, el liderazgo se multiplicó, las finanzas se multiplicaban. La misma Biblia dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Pero no solamente eso, en el libro de Hechos, el capítulo 9, verso 31, y en Hechos 16:5, tú vas a ver que las iglesias se multiplicaban. Por ejemplo, Hechos 16:5 dice que las iglesias eran confirmadas, animadas en la fe, y dice que aumentaban en número cada día. Las iglesias aumentaban en número cada día. No era solamente que el Señor añadía a cada día a la iglesia los que iban a ser salvos, sino que las iglesias aumentaban en número cada día. Así es que al final tú vas a ver todo el libro de Hechos, todo el siglo I, todo el siglo II, que aún con las persecuciones, siglo III, aún con las persecuciones, en las iglesias que decían, por ejemplo, Pedro está preso. Pedro va directamente a una casa. Y Pedro sabía que esa casa que estaba ahí, Santiago no estaba ahí, porque Santiago posiblemente dirigía en otra casa, porque él le dijo, díganle a los hermanos y a Santiago. Él preguntó, ¿Santiago está aquí? No, él sabía que Santiago no estaba ahí. Esa no era la casa en la que Santiago se congregaba. Y no eran grupos pequeños, esas eran iglesias en las casas. Y ese fue el modelo que la iglesia tuvo hasta el siglo IV, hasta Constantino, hasta la institucionalización de la iglesia, hasta que la iglesia fue financiada por el Estado y hasta que comenzaron a crearse los templos más grandes y posteriormente catedrales. ¿Ok? Entonces, los hermanos que estaban en esos pequeños templos con un liderazgo sólido y que estaban cumpliendo la misión de fructificar, multiplicar de manera espiritual y llenar la tierra, ahora vinieron y se agruparon. Ahora tú trajiste, por ejemplo, los 15 iglesias, casas, la metiste aquí, pero ahora tú tienes un liderazgo. Entonces, esa gente que estaban en liderazgo, ahora se separaron. Entonces, la iglesia comenzaron el éxito comenzó a ser no la capacidad de multiplicación, sino no la capacidad de envío, sino la capacidad de asiento. De cuántas personas yo siento, de cuán grande yo soy, y eso. Ya la iglesia dejó de ser una iglesia que va a una iglesia que viene. Entonces, sí es cierto que tú encuentras a Jesús en la sinagoga, pero tú encuentras a Jesús en los estanques, tú encuentras a Jesús en las calles, en sábado haciendo milagros, tú encuentras a Jesús en las casas, me voy a entender. Entonces, ahí entonces se creó una separación entre el laico, el laos y el clero. Y bueno, esa separación ya los laicos no podían leer la Biblia porque no la entendían. Hay una cadena de mando en el cielo, una cadena de mando en la tierra, donde la salvación viene de Dios a los arcángeles, a los ángeles, y de los ángeles vienen a los sacerdotes, y los sacerdotes a través de los sacramentos llevan la salvación al pueblo. Esto, por supuesto, es revertido con el tema del sacerdocio de todos los creyentes, donde dicen no, solo Cristo, solo la Biblia, por la fe solo y solo para la gloria de Dios, las 4 solas. Pero el método era el sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes es precisamente eso, multiplicación, multiplicar aquellos que van a llevar esas 4 solas. Entonces, si las iglesias se forman con la idea de que de que nuestra idea es multiplicarnos, es multiplicar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a crecer? Bueno, vamos a buscar cuál es
la media, vamos a chequear. Mira, cualquier iglesia, aún en el más grande en los estados donde los templos son más grandes, cualquier iglesia que tiene 100 miembros puede sacar 20 miembros sin ningún tipo de problema. Incluso hay uno de los modelos que se llama de plantación, que se llama privatización, que es, digamos, tú eres pastor de una iglesia de 150 miembros. Y digamos, recuerdo que el pastor Roger Hernández siempre menciona eso, que él trabajaba con el pastor Pablo Perla, comenzó su ministerio. Pablo Perla tenía una iglesia, lo trajo a él y le dejó un tiempo y le permitió llevarse como 60 gente para plantar otra iglesia. Entonces, no creo que tiene que ser tan radical, pero eso hay que analizarlo bien, hay que verlo bien, pero con el debido cuidado, en cualquier iglesia que tiene más de 100 miembros, puedes entrenar 20 personas. Imagínate que tú como senior traigas una persona, yo quiero plantar en tal lugar, van a sacar 20 personas, tú lo ayudas, se forman ahí, va formando ahí, él va trabajando ahí, va tomando eso y luego ese grupo sale, es otra forma, pero se incubó ahí en ese lugar. Así que a mí me parece que lo que hay que tener claro es esa mentalidad de multiplicación. Creo que hay que tener claro esa mentalidad de discipulado. Hay que tener claro cuáles son esos valores operativos, ya no en papel, sino para aplicarlo a la comunidad. Si tú dices que tú vas a ser una iglesia de servicio, ¿en qué tú estás sirviendo? Si tú dices que vas a ser una iglesia que donde los jóvenes van a tener una oportunidad, ¿dónde están los jóvenes integrados aquí? ¿Cuáles son las posiciones clave que ellos tienen aquí? Yo estoy hablando de que tú vas a ser una iglesia con una mayordomía sólida. ¿Cuáles son los elementos de esa mayordomía sólida? ¿Cuáles son esos valores y operaciones? Tú dices que tú vas a ser una iglesia con una cultura de multiplicación y tú definiste después de aquí voy a tal lugar. ¿Qué tú estás haciendo para que eso funcione? Tú tienes por lo menos un grupo pequeño ahí, tú tienes un grupo de gente que está orando por eso. Entonces es un desarrollo que se va a dar de día a día y que te puede tomar 40 días o te puede tomar 40 años, dependiendo de cómo tú, dependiendo de qué camino tú tomes, si el que tomó Israel o el que Dios quería que ellos tomaran. Claro, claro. Así que una vez que la iglesia ya está plantada, el enfoque ahora es multiplicarnos para plantar una nueva iglesia, ¿verdad? Es multiplicar los grupos, multiplicar los miembros, o sea, cada uno de nosotros buscar a otro, aunque es un poco difícil, ¿no? Porque muchas personas, pero es que somos muy amigos y compartimos mucho y cómo va a ser que ya la hermana se va a ir para otra iglesia y ahora no vamos a compartir, etcétera, etcétera. Mucha gente tiene ese concepto que lamentablemente a veces perdemos de vista que el propósito es multiplicar, ¿no? Y nos enfocamos más en la parte relacional. O sea, recientemente tengo la experiencia de que en mi distrito tenía 5 iglesias y sacamos una de esas iglesias y formamos un nuevo distrito compartido con otro distrito, con otra iglesia de otro distrito y formamos un nuevo distrito, así que me quedé con 4 iglesias. Pero luego nuestro distrito creció al punto tal que se volvió otra vez una iglesia que recién plantamos, la combinamos con otra iglesia de otro distrito y se formó otro distrito, así que yo me quedé con 2 iglesias y con una que estoy plantando nuevamente ahora. Pero muchos hermanos, cuando fuimos a presentarle la idea de que ya van a pertenecer a otro distrito, a muchos no les gustó porque estaban asociados, estaban relacionados y se querían mucho los hermanos de las iglesias. Pero yo les reenfoqué a que la misión es multiplicarnos y crecer. Sí, en algún momento hay que separarse. Muchos no quieren separarse. Hay grupos pequeños que cuando ya alcanzan 20 miembros, no quieren separarse porque es que están muy unidos y están muy compartidos, pero lamentablemente para poder tener un bebé que crezca aquí bien bonito, hay dolor. La madre siente dolor cuando va a dar a luz su hijo. Entonces, lo mismo ocurre en un grupo, lo mismo ocurre en una iglesia. Una vez que la iglesia crece, una vez que la iglesia se establece, hay que separarse, aunque haya dolor, aunque duela. Algunos hermanos lo ven como que, vienen a dividir la iglesia y la iglesia se va a dividir, ese espíritu divisor. No, no es un espíritu divisor. Es que esa es la misión, crecer, multiplicarnos, ¿no? Y cerrando ya con la última pregunta. Pero un detalle ahí, pero un detalle ahí Sí. antes de pasar. El liderazgo muchas veces tiene
responsabilidad en eso. Porque tú no le dices a una dama de buenas a primeras, mira, vas a dar a luz hoy. Yeah. Entonces, en esa parte de formación, esa es la parte más difícil. Yo siempre digo, yo no mido el éxito por cuántas iglesias hemos plantado, eso es importante, pero al final de cuentas tú puedes plantar 1000 iglesias y no te van a dar, porque ¿qué son 1000 iglesias en una ciudad como Nueva York? Tú lo que necesitas es una mentalidad de crecimiento, de multiplicación, que esté que se haya integrado al modo de pensar, de vivir, de sentir de cada miembro. Cada miembro. Siempre que hay una separación, hay una pérdida, va a haber dolor. Lo importante no es que no haya dolor, sí puede haber dolor, pero la persona entiende, cuando tú formas a tus hijos, tú tienes una familia, tú comienzas tú y tu esposa, tienen a tus hijos, tú comienzas a formar a tus hijos para que, si lo estás formando de manera sana, tú lo estás formando para que ellos formen su familia. Claro. Tú no estás formando a tus hijos para que tus hijos estén siempre No, contigo. Tú para que quieres algún día se vayan a la universidad. quieres tener un hombre de 40 años con un biberón en la casa, o no quiere, eso no funciona así. O sea, entonces así mismo debe ser. Los grupos pequeños se enferman, la iglesia se enferma, y una de las enfermedades que llama es coinonitis. La coinonía es buena, pero el exceso de coinonía te da coinonitis. La coinonitis es una enfermedad espiritual que coloca la confraternización por encima de la misión. ¿Ves? Se convierte Y entonces, en un obstáculo. Entonces se convierte en un obstáculo. Lo que pasa es que nosotros por mucho tiempo descuidamos esta mentalidad. Entonces hay que reeducar a los hermanos de cuál es la misión, de que hay una idea de constantemente crecer, de que la idea es que la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, de que la idea es que hay esa cita famosa de Elena de White, donde ella manda a no colonizar, y donde habla de que los árboles que se plantan muy juntos no crecen. Esa es la imagen. O sea, hay una idea de que entre más somos vamos a crecer, pero la realidad es que la mayor tasa de crecimiento no está en las iglesias que son más grandes, están en iglesias que son más pequeñas. Las iglesias que son más pequeñas las iglesias tienen un tiempo de flexibilidad, ¿ok? Dicho sea de paso, las iglesias pueden morir. Lo que no muere es la iglesia de Cristo, pero las iglesias locales se mueren. Y si no, ¿dónde está la iglesia de Corintios, de Éfeso, de Esmirna? ¿Dónde está la iglesia de los pioneros? Hoy son museos donde ellos se reunían. Tú vas aquí a Massachusetts, me hago entender. Tú vas ¿qué te fue? Tú tienes, al lado tienes un cementerio, y lo que tienes son... Entonces, la forma de las iglesias perpetuarse es multiplicando. Lo que pasa es que la iglesia es un ser vivo. Y así como nosotros por el pecado morimos, una iglesia te puede vivir 50 años, 60, 70, otra te viven 100, pero esa iglesia termina declinando por muchas cosas, sea por gentrificación, o sea, que se mudan, los barrios cambian de población, barrios blancos se convierten en barrios de personas latinas o de personas afroamericanas. O por muchísimas otras razones, o porque cambió la industria, o porque ya la fuente de empleo que hace 50 años nacieron aquí, ya no están, o sea, ya no es la industria automotriz de ese lugar la que está, sino que ahora se fue a otra parte, porque ahora es tecnología, y con eso migró, y esa iglesia que antes fue muy grande, ahora, tú sabes, entonces todo eso se da, y el liderazgo tiene que ver eso, pero entonces la iglesia tiene que ver eso, y tiene que ver que tiene que buscar la forma de mantenerse saludable. Yo diría que esa iglesia, porque va a tener desafíos, siempre que hay crecimiento, hay ataque del diablo, y vienen crisis, y la iglesia sufre escándalos y sufren situaciones. Entonces, esa iglesia de manera intencional tiene que tener una vida espiritual fuerte, la espiritualidad ferviente. Están, por ejemplo, las 8 características del desarrollo natural de iglesia. Yo recomiendo mucho que se utilice eso. No hay que esperar que una iglesia se muera para aplicar eso. Eso debe aplicarse de manera constante. Es como tomarle la prueba del laboratorio a una iglesia y ver cómo la iglesia está en espiritualidad, si ha crecido, si ha decrecido, cómo está en liderazgo,
cómo está la salud del liderazgo, si el liderazgo está siendo entrenado y empoderado o no, si la estructura está siendo funcional, qué tipo de estructura va a tener esta iglesia, va a copiar simplemente el manual de iglesia o va a utilizar el sentido común y va a tener esos ministerios que funcionen y otros ministerios, la dinámica del culto. Cuando una persona llega al culto, esa persona quiere volver a ese culto, o esa persona está loca porque el culto termine. Los hermanos se sienten inspirados y motivados a traer a sus familiares a la iglesia, o no tienen la confianza porque no saben con lo que le van a salir, se avergüenzan de su iglesia o se sienten orgullosos de su iglesia. Entonces, toda esa dinámica, esas fuerzas en movimiento son las que van a determinar si esta iglesia va a estar en una de las siguientes características. Si esta iglesia va a ser una iglesia que está sustrayendo o que está decreciendo o que está muriendo lentamente. El 80% de las iglesias en sentido general en Norteamérica, no adventistas en general, están así o están decayendo, o lo que se llama plató, que es como una plataforma, ¿verdad? Plana. Entran 5, salen 5, entran 5, salen 5, entran 7, salen 8, y así pasan por año, para muchos años, sin ningún tipo de impacto en la comunidad. O si va a ser una iglesia que va a estar sumando, o si es una iglesia que va a estar multiplicándose. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Entonces, si lo que estamos detrás, no estamos detrás, o sea, plantar iglesias es más que plantar iglesias. O sea, esto es, la iglesia primitiva fue un movimiento. Una cultura, pudiéramos decir, ¿no? Que sacudió, correcto, una cultura que sacudió al mundo. Estos que trastornan al mundo han venido también aquí. Claro. Y creo creo, Pastor, que eso es lo que deberíamos de corregir, la parte de lo que hemos estado hablando en estos 3 capítulos, ese proceso de plantar, de modo tal que al plantar podamos plantar creando una cultura de plantación, no una cultura de que planto una iglesia para estar en un edificio, para que haya muchas personas, tener muchos programas bonitos y ya. No, sino que desde el inicio, desde que empieza ese núcleo, desde que empieza ese grupo, desde allí ir ya mentalizando a los hermanos de que al crecer y formarse como una iglesia, tenemos que plantar una nueva. Y entonces ya con ese concepto, si venimos con ese concepto desde el principio, creo que vamos a estar enfocados. Una vez que la iglesia está plantada, y ya tenemos el edificio y ya tenemos un lugar donde reunirnos y están asistiendo muchas personas, que entonces allí, en vez de declinar, que es lo que hacen normalmente todas las iglesias, y hemos visto igual por todo lo que usted ha mencionado, o sea, es allí donde las iglesias declinan, cuando ya se sienten que tenemos un edificio bien bonito, un buen equipo de sonido, buena programación, ya estamos plantados, muchas personas están llegando. Al no tener esa cultura de plantar, esa cultura de multiplicarse, llega un momento donde la iglesia decae. Y entonces es ahí donde yo quiero concluir con esta última pregunta. ¿Usted qué sugiere? ¿Cuál debería de ser la estructura organizacional de una iglesia local? Le hago esta pregunta por lo siguiente. En nuestro manual de la iglesia adventista, los adventistas del séptimo día, el manual sugiere alrededor de unos 25 a 27 ministerios. Ancianos, obra misionera, escuela sabática, niños, jóvenes, clubes, ministerio de la mujer, ministerio de los hombres, alrededor de unos 27 ministerios. Si ponemos un director por cada uno de esos ministerios, más los ancianos de la iglesia, solamente de directiva, la junta directiva tendríamos alrededor de unos 25 a 30 miembros. Pero aparte de eso, cada uno de esos ministerios necesita un equipo de trabajo. Cada uno de esos ministerios necesita alrededor de 5 a 7 personas. Así que estaríamos hablando que necesitaríamos solamente personas involucradas, solamente trabajando en los ministerios, necesitaríamos alrededor de 120 a 130 personas involucradas para poder tener, digamos, todos los ministerios y los cargos y los departamentos que el manual de la iglesia presenta, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia personal, en algunos
algunos reportes financieros que hemos visto y algunos otros análisis que hemos hecho, he visto que solamente el 40% de los que asisten cada sábado a la iglesia son los que se involucran en el trabajo, son los que apoyan con el diezmo, con la ofrenda, son los que aceptan cargos. Así que si necesitaríamos 120 personas para poder trabajar y para poder tener una estructura organizacional en la iglesia local, y vemos que solamente el 40% de los miembros se involucra, eso estaríamos hablando que para poder tener una iglesia con todos los departamentos, con todos los ministerios trabajando al 100%, necesitaríamos una iglesia de más de 300 miembros. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que debería ser una estructura de una iglesia local? ¿O cómo deberían surgir estos ministerios? ¿Será que una iglesia, desde que es iglesia, se deben de formar de una vez todos los ministerios, todos los departamentos, con todos sus equipos? ¿O habrá una manera diferente de cómo hacerlo? En dado caso de que no todas las iglesias tienen 300 miembros, no todas las iglesias tienen 200 miembros y no en todas las iglesias el 100% se involucra cada sábado. ¿Usted qué sugeriría? ¿Qué pudiera ser una iglesia ya plantada en este caso? ¿Qué estructura usted sugeriría que debería de trabajar? Es un tema de educación y que ahí entra mucho el liderazgo local de la conferencia y los pastores. Es un tema también de sentido común. Hay dos grandes problemas. El primer gran problema que hay es querer cambiar el fondo de las cosas, querer cambiar el contenido, y el otro gran problema es no querer cambiar los métodos, no querer cambiar las formas. Las iglesias, por ejemplo, por ponerte algo reciente, después de la pandemia cambiaron. Después o sea, de la pandemia, o sea, cambiaron. O sea, antes de la pandemia, audiovisual en una iglesia era una cenicienta, o sea, transmisión. Nosotros no sabíamos muy poco de cámaras, sabíamos muy poco de luces, sabíamos muy poco de broadcast, sabíamos muy poco de tantas cosas, pero ahora pues es distinto. Entonces este es un ministerio que cobra fuerza, que cobra vida. Así es que yo diría que otra cosa es el peligro de confundir los ministerios con la misión. No, está el peligro de cargar tanto a las personas, que se termina afectando la misión. Así que yo diría que esto es parte de la estructura que hay que discutir. Yo entiendo que muchas cosas menos es más, que hay aspectos que son básicos. Cuando comienza, digamos, una nueva congregación, que es un grupo misión, posiblemente tú tengas dos personas que van a ser, digamos, las veces de los ancianos, aunque no se llamarían así ancianos, sino como de los directores y demás. Tú tienes que tener algunos diáconos y diaconisas para que las cosas que son claves con el mantenimiento, pero tú tienes que tener rápidamente tú tienes que tener un equipo que pueda colocar esa iglesia con la mayor nitidez posible allá afuera. Los cultos, los servicios, eso es clave. Y tú vas a necesitar un equipo donde van a estar los directores también, que están empujando el tema de la comunidad, pero si tú tienes a alguien que puede estar a la cabeza de eso, porque son cosas muy fuertes al mismo tiempo. Así es que yo diría que en el manual de iglesia tenemos un buen recurso, tenemos un muy buen recurso sugerente. Un buen recurso sugerente, que hay muchos elementos de lo que están ahí que tú lo vas a necesitar de una forma o de otra, pero que hay otros que no, por ejemplo, tú no necesitas un director de educación de una vez, esa es una función. O sea, son detalles que el mismo director en su momento lo puede ir cumpliendo. O que en algún momento, cuando surja la necesidad, ¿no? de que haya un director de educación, a lo mejor por la membresía, cuando llegue a crecer algo,
ponerlo, más no es necesario o obligado, porque el manual de la iglesia diga que tiene que haber un director de educación, tener que ponerlo, cuando a lo mejor este director de educación sería bueno como anciano, que más lo necesitamos, o como director de obra misionera, ¿no? A veces tú con 4 o 5 funciones bien ubicaditas, tú resuelves. Tú ves, y hay que tratar de ser, a veces hay iglesias que se organizan en función de los valores que tienen. Y dice, bueno, aquí tenemos 4 o 5 valores operacionales, vamos a organizarnos en esto. La vida espiritual es un valor operacional. Vamos a tener un director de eso, vamos a tener un director para servicio a la comunidad, vamos a tener un director de audiovisuales, vamos a tener ese tipo de cosas. Ese es el modelo que a mí me gusta. Lo hace. Hay otros que lo hacen tomando algunas características del desarrollo natural de iglesia, muy lindo. Hay otros que asumen una estructura de departamento. También tú tienes que ver muy bien quién es el que está plantando, o sea, cómo está estructurada, porque se supone, por ejemplo, que el grupo núcleo tiene que, estuve recientemente compartiendo una clase con la Universidad de Oakwood, una profesora de plantación de iglesia me invitó, y yo le estaba hablando y ellos me hablaban yo tenía que dar una clase acerca de plantar iglesias transculturales, y entonces yo les decía, digamos, por ejemplo, yo era persona de habla inglesa, y bueno, tú quieres plantar una iglesia de habla hispana, tú puedes hacerlo. Tú no tienes que hablar español para plantar una iglesia habla hispana, pero tú tienes que tener en tu core team personas que hablen español. ¿Me voy a entender? Claro. Entonces, si tú quieres alcanzar madres solteras, tú tienes que tener en tu core team madres solteras. Si tú quieres, si tú quieres alcanzar familias, tú tienes que tener en tu core team familias. En tu grupo núcleo, tú sabes. O sea, entonces todo eso va a depender de eso, pero pienso que la estructura tiene que ser funcional. Esa es la clave. Claro. Esto es lo que pide el desarrollo natural de iglesia. No te pide una estructura en particular u otra, sino una estructura que sea funcional. Ahora, obviamente, dentro de esa estructura funcional, tú tienes que tomar en cuenta la Biblia. La Biblia te habla de ancianos, o nosotros sabemos que se llaman ancianos después de desorganizadas. La iglesia te habla de ancianos, te habla de diáconos, te habla de diaconisas. Tú tienes, o sea, hay cosas que tú tienes que tomar, ¿verdad?, en cuenta. Ubicar eso, pero aún esa misma estructura, tú la puedes colocar por objetivos. Es decir, tú puedes tener anciano no necesariamente un contexto de necesariamente departamento, sino en un contexto de objetivos. Yo tengo 4 objetivos, que yo voy a crear, digamos, 4 equipos para mover esos objetivos. Y saber que siempre se puede corregir. Claro, claro, claro. Eso es bueno. En mi caso, como pastor, eso es lo que normalmente he hecho. Los departamentos los he agrupado en objetivos. Los departamentos que tienen que ver con conexión con Dios, los departamentos que tienen que ver con la obra misionera y el servicio a la comunidad, y los departamentos que tienen que ver con la formación de líderes y los jóvenes, ¿no? Y en esos tres objetivos, ahí he distribuido los departamentos. Sin embargo, la problemática que he tenido en el proceso de plantación es que un grupo misión, apenas que es grupo misión, y tienen el deseo de plantar clubes, por ejemplo, tener clubes de aventureros, clubes de conquistadores, clubes de guía, pero apenas son un grupo misión. Entonces, le he tenido que ayudar a entender de cuál es la estructura de los movimientos del club aventurero, conquistador y guía, todo lo que se requiere, toda la estructura, el personal que se requiere para poder desarrollarlo, y que en ese momento a lo mejor no es el momento adecuado, pero que en un tiempo determinado, más adelante, mientras más personas se unan, pues sería un buen ministerio que pudiéramos comenzar, ¿no? Entonces, con eso que usted menciona, eso es una sugerencia sumamente importante que le damos a los plantadores, de que los ministerios se van desarrollando a medida que se puedan, a medida que surjan la necesidad, y no de que, bueno, como yo allá en México veía que en la iglesia había un departamento del Ministerio de la Mujer. No, no, no. Si vamos a tener una iglesia aquí, hay que tener un ministerio, un departamento del Ministerio de la Mujer, porque allá en nuestros países se hacía. Entonces,
es bueno aclarar esa parte de que los departamentos van surgiendo acorde a las necesidades y de acuerdo a los objetivos, y no tanto porque simplemente el manual diga que una iglesia tiene que tenerlo. Bueno, no. Ya como somos una iglesia, hay que poner un director de libertad religiosa, un director de educación, hay que poner, me da a entender. Entonces, esperamos que con esto que hemos platicado y que el pastor nos ha comentado, esa parte allí pueda quedar clara, que los ministerios y la estructura van de acuerdo a los objetivos, o como la iglesia lo quiera organizar, determinar, pero no hay que hacerlo obligatoriamente porque el manual simplemente dice que hay que tenerlo. No tiene que salir con todos los. Y sucede lo mismo cuando tú tienes tus hijos en tu casa. Cuando tú tienes tus hijos, ellos nacen y entonces, mientras ellos están pequeños, tú no tienes muchos problemas de la escuela, de donde ni está discutiendo cosas de universidad. Tú no dices, bueno, me acabo de casar, pero me tengo que mudar en New Haven porque tengo que mudarme cerca de la universidad. No tienes que mudarte cerca de la universidad porque tú ni siquiera tienes hijos. ¿Me hago entender? Entonces, mi papá siempre decía, descansa en la paz del Señor, mi papá siempre decía que los tiempos van diciendo lo que hay que hacer. Pero, como te decía en la primera entrega, es que hay que tener una ruta, hay que tener una senda. Y todas esas son parte de las conversaciones y del entrenamiento para tener una idea más o menos clara de qué es iglesia. Cuando veíamos la iglesia primitiva, nosotros no había todos esos departamentos, sí había una estructura bien organizadita y se colectaban, la gente traía lo que traía a los pies de los apóstoles, había una estructurita bien bonita. ¿Y qué sucedió? Esa estructura creció. Cuando se armó el chisme de que eran desatendidas las viudas de que iba allí, la iglesia se sentó y ¿qué hizo? Amplió la estructura y nombró a 7 personas, a lo que nosotros llamamos diáconos, pero 7 personas que pudieran ejercer eso, pero que no ejercían solamente eso, sino que también predicaban y demás, mientras los apóstoles seguían lo que seguían. Entonces, a medida que la iglesia crece, la estructura crece y esa estructura es flexible, esa estructura se adapta. Hay una máxima que dice que la estructura sirve a la misión, no la misión a la estructura. Entonces, si la estructura está chocando con la misión, tú no cambias la misión, tú cambias la estructura. Tú adaptas la estructura. Después de la pandemia, la estructura se ha adaptado increíblemente. Entonces, hay cosas que no tenían, que tenían mucha influencia, mucha importancia, que ahora tienen menos importancia. Claro. Ahora hay otras cosas que tenían menos importancia que ahora requieren mayor atención, todo en pro de la misión. Correcto. Es un problema que hay y esperamos que esto pueda ayudar. Son muchas iglesias cuando apenas están empezando y se están plantando, a lo mejor no necesitan de un departamento de jóvenes porque no hay suficientes jóvenes, pero a medida que van llegando más personas, se necesitan esa estructura y a lo mejor tal vez hay iglesias, por ejemplo, que hay personas que no quieren responsabilidades con los de ancianos, no quieren responsabilidad de obra misionera, no quieren responsabilidad de escuela sabática, porque ellos quieren que haya un ministerio de los hombres, y ahí sí quieren trabajar, pero ellos tienen el potencial, la necesidad que ahora mismo es de obra misionera y de los ancianos, pero no quieren esos departamentos porque ellos quieren el ministerio de los hombres. Entonces, como usted ha dicho, hay que tratar de reestructurar la iglesia una vez que está plantada, enfocada a las necesidades que hay en ese momento. Así que muchas gracias. Hemos respondido en este capítulo a la pregunta de qué es una iglesia, qué sigue después de una iglesia. Vimos que es una iglesia, que es una comunidad, es una red, no es un edificio, no es simplemente allí
un local. Y vimos también de que la iglesia, una vez plantada, ya no se queda ahí. Una vez que es organizada como iglesia, no se debe estancar, sino que ahora debe enfocarse en multiplicarse, enfocarse en plantar una nueva iglesia. Y vimos que una vez que la iglesia está plantada, hay que reestructurar y formar una estructura organizacional que se adapte según las necesidades que haya en ese momento y de acuerdo a la misión. Una vez más, gracias, Pastor Rosario, por todas estas informaciones que hemos compartido, y esperamos en Dios que esto sea de gran ayuda y provecho para nuestros líderes, nuestros miembros de iglesia, y también para pastores nuevos que recién están saliendo del seminario y que van con todas las ganas a plantar nuevas iglesias. Denle un mensaje, una motivación ahí especial a todos los miembros de acá de esta zona, lo que es Alabama, la conferencia de los estados del Golfo, porque este podcast es dirigido a nuestros miembros y también para todo el que lo quiere escuchar, pero más enfocado a estas áreas, estas zonas por acá. Un mensaje ahí de ánimo y motivación. Bueno, saludar a los hermanos una vez más en el nombre del Señor, agradecerles por prestar atención a estos entrenamientos y también por compartir esto con sus seres amados. Agradecerles por el interés en crecer, el interés en desarrollarse espiritualmente y sobre todo el interés en cumplir la misión de plantar, la misión de hacer discípulos, la misión de crecer espiritualmente hasta que pues el reino de Dios se llene y nos vayamos a casa. Amén. Una vez más, que Dios les bendiga.